El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Siendo arrestado, se retiró a Galilea, dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zebulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zebulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. En el Evangelio de esta mañana, San Mateo Evangelista nos dice a nosotros que cuando Juan el Bautista fue arrestado por el rey Herodes, que Jesús se dirigió hacia el Jordán donde estaban, y después de esto Jesús decidió caminar hacia el norte del mar de Galilea, particularmente hacia Cafarnaúm, que iba a ser su lugar de residencia. Cafarnaúm era la aldea más grande y próspera de las 9 aldeas que estaban en el lago de Galilea. El lago o el mar de Galilea era el centro de vida y de actividad de esa región. El mar de Galilea consistía de norte a sur de 13 millas y del oeste al oeste de ancho tenía 8 millas. Y durante el tiempo de nuestro Señor Jesús, este mar de Galilea estaba lleno de riqueza en el sentido de la pesca. Había mucho pescado en abundancia. Entonces, durante el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como lo escuchamos el día de hoy, pues habían muchas personas que se dedicaban pues a esta actividad, a pescar, ¿verdad? Y tenían sus propias barcas. Y es así como nuestro Señor Jesús se acerca a la barca de Simón o Pedro y su hermano Andrés. Y vemos cómo Jesús les hace
esa invitación personal, ¿verdad? Les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron su barca, sus redes, y siguieron a Jesús. Y más adelante Jesús se encuentra con otros 2 hermanos que también se dedican a esta misma profesión. Y le dice entonces a Santiago y a Juan: síganme y los haré pescadores de hombres. Y el día de hoy nos dice el evangelista San Mateo que esos otros 2 hermanos también hicieron, ¿verdad?, lo mismo que habían hecho los otros 2 hermanos, Pedro y su hermano Andrés, que inmediatamente decidieron dejarlo todo y seguir a nuestro Señor Jesús. Esta invitación que Jesús hace a estos 4 hermanos es una invitación especial a ser sus apóstoles. Con esto Jesús los está invitando a ser partícipes de su misión que es proclamar, ¿verdad?, su evangelio de vida, de amor y de perdón. Y estos hombres están dispuestos a seguir a Jesús. ¿Pero por qué? Y es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque estos hombres en su corazón no tienen duda, ¿verdad?, que Jesús realmente es el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos confían, ponen su fe total en Jesús y están dispuestos a ayudarlo a hacer su reino en una realidad. Pero este llamado también es un llamado a aceptar el desafío, un desafío grande. Y este sí, eventualmente les va a costar mucho, porque tienen que pagar el precio más grande, que es con su propia vida. Estos cuatro apóstoles fueron mártires. Entonces, podemos decir, en cierto sentido, que Jesús les hace un llamado a la vida eterna. Ese llamado especial. Ahora, lo que vemos que es interesante es que Jesús llama a estos hombres pescadores. No eran hombres que estaban preparados, que no tenían una educación sofisticada. Más sin embargo, estos hombres, creemos, ¿verdad?, por lo que se hace la conclusión, ¿verdad?, de que sabían leer y escribir. ¿Por qué? Porque 5 de ellos escribieron y tenemos esos libros en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿verdad?, esto es por la grandeza de la obra de Dios. Ahora, estos hombres tampoco eran hombres ricos, obviamente eran hombres, ¿verdad?, que en ese entonces, pues, que no se categorizaban entre esa sociedad alta, ¿verdad?, sino que eran hombres, ¿verdad?, que tenían responsabilidades, tenían sus familias, ¿verdad?, y tenían que ganarse el sustento, como hoy día lo hacemos muchos de nosotros, ¿verdad?, que tenemos que depender del sudor de nuestras frentes, como decimos, ¿verdad?, para ganarnos el pan de cada día. Y esto es lo que sucede con estos hombres. Más sin embargo, vemos también que estos hombres eran hombres que no eran perfectos, que tenían su imperfección, que tenían sus limitaciones, que tenían sus debilidades. Y eso lo vemos muy claramente. Por ejemplo, Pedro, ¿verdad?, que era impulsivo y de un temperamento fuerte. ¿Por qué?
Podemos hacer esa conclusión, porque en el momento en que Jesús se encontraba en el huerto de los olivos, cuando llegaron los soldados a arrestar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca su espada, ¿verdad? Y quiere defender a Jesús y le corta la oreja a uno de los soldados. Entonces, ahí vemos que era un hombre, ¿verdad?, impulsivo y de un temperamento fuerte. Los dos hermanos, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, o sea, hay una parte en el Evangelio, ¿verdad?, que le piden a su mamá que le diga a Jesús que ellos quieren tomar 2 lugares especiales cuando Jesús llegue a su reino, porque la mamá de estos 2 hombres les dice a Jesús: quiero pedirte algo, quiero que mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu trono. Entonces, yo creo que la mamá no actuó sola, ¿verdad? Entonces, porque estos ya no eran niños, ya eran hombres. Entonces, ¿verdad? Yo creo que hoy día un hombre que ya es madurito no va a permitir que su mamá va a tomar la decisión por sí mismo. No, mamá, con todo el respeto que te mereces, tú no puedes hablar en mi nombre si yo no estoy de acuerdo. Tiene que uno consentir, ¿verdad? Entonces, en el matrimonio sucede eso, ¿no? Porque a veces la suegra, la mamá, la que quiere reprender a la esposa, ¿no? Dice: hey, momento, ella es mi esposa, ella es tu nuera, ¿verdad? Pero el que tiene que tomar la decisión aquí de corregirla soy yo, porque yo soy el... Bueno, no dejemos eso a un lado, porque no me quiero meter en problemas con las suegras. Bueno, entonces vemos que estos 2 hombres estaban de ambición en su corazón, como también Tomás también tenía en su corazón lleno de duda, de escepticismo, porque dudaba de Jesús, ¿verdad? No creyó, ¿verdad? Cuando le dijeron: mira, Jesús realmente ha resucitado, lo vimos con nuestros propios ojos. Dice él: no, yo tengo que verlo también con mis propios ojos, y no solo eso, yo quiero tocarlo. Entonces, y es algo que vemos en los años. Ahora bien, la pregunta es: ¿por qué Jesús no decidió entonces en buscar hombres educados, hombres con bastante talentos, inteligentes? ¿Por qué estos simples pescadores? ¿Por qué? Es una pregunta muy interesante, ¿verdad? Pero Jesús, en su sabiduría divina, Él sabía que estos hombres iban a ser sus instrumentos para comprobar su divinidad en Él, su divinidad en su iglesia. De estos hombres muestra, ¿verdad?, la divinidad de Dios, cómo Dios, ¿verdad?, trabaja de una forma extraordinaria o maravillosa o místicamente en la vida de estos grandes hombres. Y yo creo que no es la excepción, porque hoy día vemos también cómo los jovencitos que tienen la vocación al sacerdocio o a la vida religiosa no vienen, ¿verdad? No vienen siempre de familias de dinero, de familias ricas, ¿verdad? No son jovencitos demasiado, también, por decirlo así, inteligentes, ¿verdad? O con bastantes talentos, ¿verdad? Pero Dios da esa vocación. Y esto es algo extraordinario, ¿verdad? Porque, por ejemplo, como Dios nos llama, como me llamó a mí, ¿verdad? Yo no me considero un hombre realmente súper inteligente. Nadie se siente uno demasiado inteligente. Y a veces lo más importante de todo, y siempre nos ocurre a todos, cuando sentimos el llamado al servicio de Dios, ¿qué es lo que decimos? Yo no me siento digno. Nadie se siente digno. Si yo me sintiera digno, no fuera sacerdote. Me siento indigno. Todos.
cuando nos hacen un llamado a ser proclamadores de la palabra de Dios, a ser ministros de la Eucaristía, dar el cuerpo y la sangre. No, yo no me siento, no me siento digno. El llamado está en nuestro Señor. El Señor quiere utilizarnos, quiere hacer que nosotros seamos sus instrumentos. Y esa es la grandeza de Dios. Entonces, por ejemplo, en el momento de que un joven elige el sacerdocio, entra a su formación del seminario, termina sus 4 años de teología, y ya cuando va a ser ordenado, cuando es ordenado, o durante el rito de la ordenación del sacerdocio, si nunca ustedes han participado en una ordenación, es un ritual extraordinariamente maravilloso. Y una de las cosas que sucede es de que se le pide al futuro sacerdote durante la ceremonia que se postre. El sacerdote se pone boca abajo completamente, se extiende aquí frente al altar. Aquí han tomado varias ordenaciones y si aquí se han postrado, cuando yo me ordené el 31 nunca se le olvida a uno, ¿no? El 31 de mayo, que es el día de la visitación de la Virgen María, y en el año 96 en la catedral, me tocó hacer eso, postrarme completamente, y se hace durante esa postración se está haciendo la letanía de los santos. Pero el simbolismo de esto es de que el joven o el futuro sacerdote se postra totalmente, y esto quiere decir de que él se está entregando totalmente a Jesús. El simbolismo es de que está renunciando a sí mismo, a su propia vida. Cuando se pone de pie, renuncia a su propia vida el sacerdote. Pero ese simbolismo es de que él está permitiendo que su cuerpo, que mi cuerpo, sea ya el instrumento de Dios. Que Dios va a hacer las maravillas a través de mi vida sacerdotal. Eso es lo maravilloso. Entonces, es una forma también de humillación. Posteriormente, que uno depende de Dios. Es como que uno muere completamente y se levanta a la vida, a una vida nueva. Y esto es lo que Dios hace realmente. Y yo pienso que todos nosotros reconocemos que Jesús hace esa invitación a seguirlo. Y todos nosotros hemos recibido también esa invitación muy personal de Jesús cuando nosotros fuimos bautizados. En el sacramento del bautismo, cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser discípulos o discípulas de Jesús, a seguirlo, a imitarlo, a proclamar su evangelio, a hacer que el Señor haga sus maravillas en cada uno de nosotros, que nosotros seamos sus instrumentos de su gracia. Eso es lo que vemos el día de hoy. Estos hombres, esto quiere decir que ese llamado también, ¿verdad?, del sacerdote, es de que está entregando su vida. Y por eso muchos sacerdotes, ¿verdad?, especialmente los misioneros, están dispuestos a todo, ¿verdad?, a despojarse de todo y dejar a su familia, ¿verdad?, y a sufrir, ¿verdad?, el martirio. Porque cuando Jesús dice: toma tu cruz y sígueme, esa cruz es una cruz de sufrimiento, una cruz, ¿verdad? Porque un sacerdote o una persona que totalmente se entrega a serle fiel a Dios va a recibir persecución, rechazo, humillación. Todo eso sucede. O como cristianos también. Cuando nosotros queremos dar nuestro testimonio vivo en el mundo, ¿verdad?, recibimos ese rechazo, ¿verdad? Esa persecución a veces nos señala. ¿Por qué? Porque nosotros queremos vivir este llamado a ser discípulos o discípulas de Jesús, vivir los principios, los valores del evangelio. Especialmente cuando nosotros nos oponemos ante las injusticias. Cuando nosotros vemos que se está haciendo algo que va con lo que es llamado a ser uno en este mundo como discípulo de Jesús, de que tenemos que ponerle un alto a algo que
que no va con lo que nosotros profesamos con nuestros labios. Entonces el sacrificio es grande. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a decirle sí al Señor? Primero porque amamos al Señor, y segundo porque yo creo que todos creemos que el Señor hace grandezas con nosotros. No importa dónde nos encontremos nosotros, ¿verdad? Muchas veces dicen, no, es que yo no me siento digno, pero si nosotros nos vemos en la vida de los grandes santos, de los grandes hombres de nuestra fe, San Pablo, por ejemplo, San Pablo, que persiguió a todos los primeros cristianos, los torturaba, les quitaba la vida, ¿verdad? Pero llegó el momento del llamado de Dios, la conversión, y él no se sentía digno, ¿verdad? Mas sin embargo, el Señor hizo maravillas a través de él. Y eso hace lo que hace el Señor en cada uno de nosotros. Entonces es una fe completa la que hay que tener en nuestro Señor. Ese es el llamado el día de hoy. Pidámosle al Señor el día de hoy que celebramos esta Santa Misa, que Él nos llene de su gracia para poder seguirle diciendo que sí. Y yo pienso que el día de hoy es apropiado hacernos esta pregunta. Si nos dieran la oportunidad, por ejemplo, a mí, si me dieran la oportunidad, o te dieran a ti la oportunidad de volver a hacer lo que eres, tu profesión, tu llamado, ¿lo volvería a hacer yo como sacerdote? ¿Volverías tú a ejercer la profesión que ejerciste o que estás ejerciendo? ¿Te volverías a casar con la misma persona? ¿Y por qué? ¿Vale el sacrificio? Muchas veces van a decir, no, dejan preguntar, no, yo creo que cometí ese error. No, nunca hay errores. No hay errores. Posiblemente sí, pero si te das cuenta las maravillas que hace el Señor en tu vida, aunque estés al lado de una persona muy difícil de convivir, pero ves las maravillas de Dios, los frutos que Dios te ha dado, ¿verdad? Tus hijos, tu bendición, lo que tienes. A pesar de todo, hay obstáculos, hay barreras. Es lo mismo. La vida sacerdotal para mí no ha sido fácil. Hay barreras, hay obstáculos. Se me hace a veces difícil, porque hay momentos que tengo que decir, pero ¿está el Señor conmigo? Sí está el Señor. ¿Está el Señor en tu vida? Sí está el Señor. Escuchar al Señor es lo más, y ser dóciles a su santísima voluntad. Pidámosle al Señor el día de hoy que Él nos llene nuevamente de gracia, y que realmente que nosotros, como yo pienso que esos apóstoles que dieron sus vidas no van a decir que no, van a decir que sí. Todos decimos que sí, porque eso es lo que nosotros vemos en Jesús. Jesús volvería a nacer y volvería a morir por nosotros en la cruz. Hay una teoría muy grande, ¿verdad?, que no es comprobada, pero que tiene una gran validez. Dicen que si solo una persona en el mundo hubiera estado necesitado de la salvación, Jesús hubiera venido siempre y hubiera muerto en la cruz, por una sola alma, que Jesús lo hubiera hecho. Y es válido. Tal es el amor de Dios, ¿verdad? Esa parábola de las 100 ovejas, deja las 99 y se va en busca del buen pastor. Así es Dios. Dios está haciendo sus maravillas en nuestras vidas. Es reconocer cómo la obra de Dios se está realizando en cada una de nuestras vidas. Nos vamos a poner de pie y vamos a profesar nuestra fe en nuestro Dios diciendo: